Mercedes, qué placer estar juntas charlando hoy. Cuando pienso en tu trabajo, creo que sos una artista que está firmemente anclada en la actualidad y que haces el pasado presente. Es decir, estás buceando en episodios de la historia, en episodios menores, marginales, que los traes al mundo contemporáneo para iluminar relaciones de poder, para marcar la importancia de la sostenibilidad, para subrayar la necesidad de integrar a las mujeres y a las minorías plenamente en nuestras sociedades. En estas investigaciones estás todo el tiempo leyendo y por eso creo que no es extraño que al recibir la invitación para pensar, para concebir un proyecto para Múnich, este proyecto hayas decidido centrarte en un libro, el libro Una estudiante de arte en Múnich, que publicó en 1853, a mediados del siglo XIX, una artista británica que visitó Múnich, Anna Mary Howitt. Esta artista, que nació en Londres, no podía ingresar a la academia en Londres porque las mujeres no podían enrolarse en ese momento en la academia. Decidió, sin embargo, viajar a Múnich para perfeccionar sus estudios. Aquí tampoco las mujeres podían, a mediados del siglo XIX, matricularse en la Academia de Bellas Artes. Sin embargo, ella logró que von Klausbach, quien era en ese momento director de la academia, la recibiera para estudiar en su taller privado. Como vemos en esta imagen, ella viajó con amigas. Ella viajó con otras mujeres que, como ella, buscaban educarse y buscaban avanzar la visibilidad de la mujer. Aquí hay luego un retrato que otra amiga hizo de ella. Ellas formaron una suerte de hermandad, tenían relaciones conviviales, juntas sostenían un espacio colectivo para crear, para enseñar, para aprender, para inspirarse. Y bueno, todas estas ideas creó Mercedes que te dieron el puntapié para la exposición que podremos ver a partir de mañana en Whitpot Blog y que hay unos dibujos también aquí. ¿Nos querés comentar? Sí, gracias Flor. ¿Se escucha bien? Sí. Gracias por esta introducción y gracias Salta Art y al Instituto Cervantes por hospedarnos y recibirnos. Efectivamente, acá hay un pequeño detalle de lo que es parte de la instalación. El puntapié de este proyecto fue la vida de Anne Marie Howitt, que era una artista británica que, como bien dijiste, Flor, buscaba entrar en la academia o romper con ciertos cánones de su época y siempre ese tipo de referentes me resulta de sumo interés y además sumamente urgentes también. Si bien estamos en el siglo XXI y no en el siglo XIX, aún siento que seguimos tratando de romper con ciertos cánones o con ciertas maneras de hacer. Y yo traje el libro que tengo de una artista, una estudiante de arte en Múnich, que también, yo soy artista, pero también trabajo en educación, entonces aquí es como que había distintos intereses que confluían, ¿no? El trabajo, que acá hay una imagen del taller, con mi colega y amiga Katarina Kassinger, que es una artista y con quien trabajo ya hace bastante, pueden ver el proceso y hay algo de lo que es el trabajo en el taller que me gustaba rescatar a través de estas obras, que tenía que ver con, primero pensar a Anna Maria Howitt o Anne-Marie Howitt con ese sentido de hermandad, como vos bien dijiste, de sororidad, de compañerismo, ¿no? De intercambio que
me imagino habrá habido entre estas mujeres artistas, y es algo que también quise, esa energía y como esa dinámica de trabajo quise también llevarla, bueno, traerla a mi taller. Y junto con Catarina, con quien, como digo, hemos ya colaborado en otras oportunidades, decidimos, bueno, a mí me gusta trabajar con ciertas limitaciones. En ese sentido, elegí un capítulo del libro y un párrafo específico del libro donde Anne-Marie Howitt, que era una escritora maravillosa y muy elocuente, ella describe, abre la puerta de su taller, que en realidad era el taller de Klaus Bach, y describe en su libro esa escena, casi como una escena teatral, que son unos atriles, unas telas, unos delantales, unos libros, unos yesos, hay también unos jarrones, unas flores. Ella describe en 4 o 5 líneas casi como una composición que para mí me llamó mucho la atención, como un poco alquímica, porque son con unos cuantos elementos describió lo que es la vivencia dentro del taller, que es como muy anclada en lo material. Y estando dentro de mi taller hay otra imagen, creo que tenemos del trabajo. Estando dentro del taller también trabajamos como con esos lineamientos. Bueno, ¿qué materiales hay dentro del taller que tenemos disponibles? Que son materiales que algunos han pertenecido a obras anteriores. ¿Qué materiales se pueden regenerar? Los podemos reusar, los podemos reensamblar. Y eso fue como uno de los puntos de partida para hacer este trabajo, que son 3 esculturas modulares, o sea que todos los materiales de las 3 esculturas se pueden armar y desarmar. O sea, los cuerpos son estos atriles un poco antropomorfizados, ¿no? Y también tienen otros elementos como yeso, tela, elementos de ropa también. Observando esta imagen, que Cuero. son los materiales con los que has construido las esculturas que podrán verse a partir de mañana, me llama la atención la paleta que tiene que ver con tonos madera, tonos carne, tonos piel, con el cuero. Hay claras alusiones a lo corporal. Sí. Y quisiera que me cuentes un poco, que nos cuentes sobre eso. En general, lo que pasa dentro del taller, que es uno está como mirando el material y mirando las cosas, a mí me gusta pensar que las cosas tienen también como su propia vida de alguna manera, como que esa hoja de papel, las maderas, hay una silla desarmada, los pedazos de cuero, la mano, ese pedazo de brazo de manequín. Como que si esos materiales, cuando yo me cierro la puerta del taller y me voy, como si esas cosas también pudiesen cobrar vida de alguna manera. Entonces, cuando devienen obra o devienen una escultura o devienen una instalación, siempre tienen la capacidad de ser activadas de manera performática. Y me encanta jugar con eso. Me gusta también que el espectador mire las obras y que diga, esto podría cobrar vida, o con esto yo podría jugar. Me gustaría también usar esa palabra. Con esto podría jugar de alguna manera. Y aquí en el Instituto Cervantes, en el vestíbulo, ustedes podrán ver una suite de dibujos que Mercedes creó también para este proyecto. Son dibujos monocromos que tienen diferentes motivos, lenguas, ojos. ¿Quisieras expandir un poco esta descripción? Los dibujos, siempre el dibujo es una parte importantísima del trabajo. Me gusta que para dibujar no necesitas nada más que un pedazo de papel y un lápiz. En este caso los dibujos son con tinta. Y sí, hay distintos elementos simbólicos, bueno, hay ojos, lenguas, hay referencia a Anne-Marie Howitt y sus amigas, artistas. Hay también referencias a lo que es el arte simbólico, ocultista, a lo que es el movimiento espiritista que ocurrió y comenzó en el siglo XIX, que es algo que vengo trabajando ya hace un tiempo, incluso con una muestra también en España, en Córdoba, en el C3A.
en Andalucía, revisitando la figura de Amalia Soler. Pero yo tengo ese interés en este tipo de prácticas porque eran, en general, las mujeres artistas de lo que es el siglo XIX que estaban interesadas en lo que era el espiritismo, el ocultismo, también desarrollaban distintas prácticas y distintas disciplinas. Había algo de lo interdisciplinario de lo que ellas hacían, también la escritura automática, eso aparece en los dibujos. Había algo de ese trabajo interdisciplinario que me parecía anticanónico de alguna manera y que me gusta rescatar en estos momentos como para hacer un balance, ¿no?, de lo que venimos viendo cuando se cuenta la historia del arte, ¿no? Estas son referentes que no forman parte de la historia del arte con mayúsculas. Y lo que me gustaría nombrar de los dibujos que son dibujos sobre papel, aquí y también en la instalación, es que con eso los dibujos también se transformaron en unos tapetes para el piso, los verán, también con la colaboración de Vanina Scolavino, que está acá, y con quien trabajamos ya hace 7, 8 años, estaba tratando de sacar la cuenta. Y bueno, también eso es, bueno, dibujar y es entregarle los dibujos a Vanina y después que eso devenga, ¿no?, como una explosión de formas que también parecen cuerpos retorcidos. Bueno, hay mucho ritmo, hay mucho movimiento. Muchas gracias, Mercedes. Pensaba que Anna Mary Howitt trabajó en pos de la profesionalización de las mujeres. Y una de su suerte de hermana en el arte, una de las mujeres que estaba con ella aquí en Múnich, cuando regresó a Inglaterra, Bárbara Borichon, que en el libro aparece con el personaje Justina, en 1866 fundó el Comité para el Sufragio de la Mujer en Gran Bretaña. Y me parece una coincidencia muy significativa que en Wittpot Block justamente se reunieron las sufragistas de Bavaria, ¿sí? Y allí se organizaron también para lograr el voto para la mujer. O sea que has tenido como foco mujeres fuertes en tus obras. Y pensando en eso, recuerdo este otro proyecto que presentaste en 2021 en Londres alrededor de la figura de Catalina de Erauso, la monja alférez que en el siglo XVII, en el País Vasco, donde nació, dejó su convento para irse al Nuevo Mundo con el nombre de Alonso, Antonio, y volverse un conquistador masculino, ¿no? Y creaste todas estas, dos grandes obras en Jacquard, acompañadas por varias esculturas en textil. ¿Quisieras contarnos un poco más de este gran proyecto? Sí, las cadenas de las pasiones en español, o Bondage of Passions, es un proyecto del 2021, pero empezamos a trabajar en el 2020. La investigación la hicimos junto a Verónica Rossi, y en ese sentido fue realmente concentrarnos en la vida de Erauso y en este personaje que siempre me interesa buscar personas con las que yo me siento también identificada, en el sentido de que o viajan de manera intercontinental o cambian de vida drásticamente o cambian de culturas o, sobre todo, escriben. Y en este sentido Erauso también dejó un libro, sus memorias, que cuenta cuando se escapa del convento, que cuenta que con unas tijeras y un poco de hilo se desarma su traje de monja y se arma un traje de paje y después se va a ser un conquistador tremendo. De hecho participó de muchas batallas en Chile y como pueden ver también hay muchas esculturas textiles. Lo textil es algo que aparece en muchos proyectos y no solo lo textil, sino también la ropa, lo que usamos, ¿no? Lo que nos ponemos sobre el cuerpo. En este sentido, me fascinó ese párrafo. De vuelta, siempre es como un pedacito dentro del libro, ¿no? Como es un fragmento cuando Erauso escribe cómo ella en este bosque de avellanas se desarma su atuendo y se vuelve
hombre. Y en ese sentido, los tapices de Jacquard, el que vimos anteriormente, incluso este también, el que vimos anteriormente es la vida de Erauso, y este que estamos viendo ahora es un poco su vida en América, ¿no? Toda la simbología son representaciones de la época de Erauso, que es de distintos archivos, y me parece necesario como usar esas imágenes de otra manera, hacer una composición otra, ¿no? Es justamente la pregunta que te quería hacer, porque mirando este Jacquard se ve un trabajo con fuentes históricas, con fuentes visuales muy importante. Por ejemplo, aquí hay citas a la pintura colonial peruana, hay citas a ilustraciones de Guamán Poma, cronista incaico que contó la conquista. Hay también ángeles arcabuceros, estos ángeles con armas que se pintaban en las colonias españolas. Hay un trabajo muy fuerte con fuentes primarias históricas visuales. Sí, y eso es un poco un trabajo como no sé si es de arqueóloga o algo, pero es como buscar imágenes que en general o aparecen en libros de historia separadas, ¿no? Digo, está la imagen de los ángeles arcabuceros o tal o cual pintura, y me gusta a veces atomizarlas y mezclarlas y tener ese acercamiento barroco, ¿no? Hacia lo representacional, que es como un acercamiento multivocal, caótico también, ¿no? Donde no hay una linealidad, no hay una lectura directa, ¿no? Donde uno puede también entrar desde distintas perspectivas a esa composición. También en este tipo de obras que son Jacquard, siempre se ve la parte de atrás del trabajo, que para mí es el 50% del trabajo, ¿no? Que es como, ahora no lo tenemos en la imagen, pero es como el lado B de la historia, ¿no? Lo que uno no accede, el negativo de eso. Y después siempre también están montadas incluso las obras textiles, no sé si hay imágenes de eso, pero siempre hay como acá hay una imagen, siempre los jacquards y las esculturas siempre hay una apuesta a esa curva, ¿no? Como a tergiversar los hechos, a doblar, ¿no? Como a empujar hacia algo y llevarlo, no necesariamente hacia el límite, pero correrlo, ¿no? La curva es un elemento formal que aparece mucho también. Y también se pueden ver, ahí creo que tenemos otra imagen, pero se pueden ver los vinilos holográficos que hicimos con Vanina, Escola de Vino, que acá están, que no son fáciles de fotografiar, pero estos eran imágenes de lo que se llamaba en su momento relaciones, en la época de Erauso, ¿no? en el siglo XVI, que eran como lo que es la prensa amarilla hoy en día, ¿no? Que se colgaban en una parte de la ciudad y ahí aparecían las noticias. Erauso fue un personaje muy famoso mientras estuvo en vida, de hecho el Papa le concedió el derecho de seguir viviendo como hombre, y de esas relaciones lo que hicimos con Vanina fue sacar como esos pequeños, esa marginalia, ¿no? Como esos dibujitos, esos pequeños garabatos que se hacía en la periferia del texto y de la información, y con eso también formaba parte de la instalación. Y el hecho de que sea holográfico, ese recurso de fracción que uno no logra leer, lo ves y no lo ves, ¿no? Y eso también es un guiño a la historia, ¿no? Es como, lo lees desde este lugar, lo lees así, pero desde este lugar lo lees de otra manera. Bueno. Y justamente como académica que soy, trazando nexos para presentar a Mercedes y reponer un contexto y presentar un contexto que tiene que ver con la Argentina, pensaba que otra artista argentina ha trabajado también con fuentes visuales, con repertorios visuales que ella tomaba de distintas tradiciones y los adaptaba para comunicar con mayor contundencia, ¿sí? Un poco como lo estás diciendo vos, aunque en otra época ella estuvo activa en los años 30, 40, fue famosa en la Argentina, luego a nivel global un poco olvidada y ahora está siendo rescatada. Es Raquel Forner a quien me refiero,
Esta es una imagen del centro de el corazón histórico de la última Bienal de Venecia, la del año pasado, en donde estaba Raquel Forner. Ella se dedicó a pintar los dramas de su momento. La Guerra Civil Española, era descendiente de españoles, y la Segunda Guerra Mundial, a denunciar esos dramas, pero siempre con el protagonismo de la mujer. Y eso es muy interesante. Acá vemos una obra, Presagio, es el augurio de lo que va a venir, del horror que va a venir, con 3 mujeres en primer plano que se tapan la boca, los oídos, crean el lema, la famosa leyenda, ni ver, ni oír, ni hablar. No pueden dar cuenta, no pueden expresar el horror que va a venir. Y tienen una serpiente anudada que presagia la muerte, convirtiéndolas en una versión femenina de esta escultura tan conocida que está en los museos vaticanos, el Laoconte y sus hijos, de la Grecia clásica, que Forner tomó prestado. Este es otro caso de una fuente visual que ella trastorna, es la imagen de Jesucristo, pero transpuesta en este retablo del dolor, donde hay un grupo similar a ni ver, ni oír, ni hablar aquí debajo. O sea, ¿cómo haces vos, Mercedes? Ella vuelve sobre motivos de su propia producción, y luego la herida del costado de Jesucristo está centrada en el vientre, en la imposibilidad de generar vida por tanta muerte, y la corona de espinas es esa suerte de lo que sería Cristo, es esa rama sin hojas, ¿no? El último ejemplo, simplemente para contextualizar e ir motorizando la charla, Ícaro, una enorme escultura viviente, una cara de una mujer que observa con esos grandes ojos a Ícaro que cae, a la humanidad que cae por el horror de la guerra. Nuevamente las ramas que parecen formar heridas o venas, vasos sanguíneos, y una mujer desesperada en el extremo derecho. Acá Forner no toma la tradición cristiana, o quizás sí hay algo de Cristo, pero la antigüedad. En su biblioteca se encontró estos volúmenes del siglo XVIII, son grabados italianos, en donde los grabados muestran todos los hallazgos de los frescos de la antigüedad que estaban en Nápoles y en el sur de Italia. Y allí se ve esa Andrómeda que se salva de un monstruo marino, Perseo la salva, y esa mujer a la derecha, que es como la madre de Andrómeda, que observa toda la escena, es la misma mujer que Forner empleó, que miraba, que vimos en el margen derecho. O sea, por supuesto, esto no quiere decir que vos trabajes directamente tomando una técnica de Forner, sino que me parece que puede ser rico traer a alguna artista histórica en conversación, al contemplar tu obra hoy. Me encanta igual que la traigas a Forner, porque primero la estudiamos, bueno, yo no estudié en Múnich, pero sí en Buenos Aires, en la Universidad Nacional de las Artes, y Forner obviamente era parte del programa. Pero de hecho es como que estoy influenciada por su trabajo un montón, porque hablábamos esta semana, bueno, no solo esta semana, veníamos hablando sobre esto, de que aparece en mi obra, en más de una obra, hay a veces pedacitos de Forner, que no tenemos imágenes acá, pero bueno, eso fue un lindo hallazgo. Un lindo hallazgo. Y volviendo a tu propia obra, hay una gran instalación de Mercedes que está en este momento en exposición en el Irish Museum of Modern Art, en una exposición que hace foco en vos,
también en Ana Mendieta, en Marina Abramovic, y en esa obra que se llama, en castellano sería Papas o Patatas, Huelgas y otros imaginarios. Voy a mostrar. Perdón, estas son las vitrinas que hacía Raquel Forner para vender parte de una iniciativa de la tienda Harrods de Londres, que tuvo una única sucursal en Argentina y convocó a artistas a hacer sus vitrinas, y están las ramas secas con grandes telas que Forner está mostrando. Como mañana van a poder ver que Mercedes ha trabajado aquí también con un escaparate, nos pareció interesante traer la imagen. Aquí estamos. ¿Quisieras contarnos sobre este proyecto? Sí, el proyecto de las papas, que es también del 2020, 2021, pero dura bastante porque después hay algo del trabajo hay algo del trabajo tal vez que está bueno mencionar, que a mí me parece importante abordar como ese interés de trabajar con un tema desde distintas disciplinas. O sea, que a veces hay un grupo de obras, pero después también está la performance, siempre hay texto, siempre me parece importante escribir al respecto, muchas veces hay sonido. Es como si el mismo trabajo tenga distintas personalidades de alguna manera, ¿no? El proyecto de las papas primero se inició porque yo vivo en Ámsterdam y quería conocer la historia de Ámsterdam. Y había 100 años atrás, en este barrio que está totalmente gentrificado en Ámsterdam, que es Jordaan, hoy por hoy uno cuando va, pero 100 años atrás era el barrio más pobre de la ciudad. Y ahí había un grupo de mujeres que en 1917 había una gran hambruna y toda la poca comida que había era destinada para la milicia, para la guerra. Estas mujeres deciden asaltar unos barcos que estaban anclados en el puerto con papas y, bueno, justamente para sus familias, ¿no? Y en ese sentido, para sus hijos, hay varias fotos que ellas aparecen con sus delantales, de vuelta delantales, llenos de papas, y en ese sentido me gustó no solo revisitar esa historia, que es la ciudad donde yo vivo, sino también conectarla con la ciudad de donde vengo, que es la ciudad de Buenos Aires, donde en el 2016 comenzó el movimiento Ni Una Menos, que tuve la suerte de estar en esa primera marcha en junio y a la que he vuelto en varias oportunidades. E incluso en el tapiz y en esta composición hay un montón de imágenes. Allí, el pañuelo verde. Sí, ahí está el pañuelo verde. Esas son mis dos hermanas, Victoria y Argi. Y hay como un paralelo entre lo que es la historia y también cómo se vive la historia hoy. Porque a mí me parece que lo que esas mujeres hicieron en su momento con las papas, muchas veces lo hacemos nosotras cuando salimos a tomar la calle. ¿Y qué pasa? No es que salimos así nomás a tomar la calle. Te juntas con tus amigas, vas con en este caso mis hermanas, nos maquillamos, te pones el pañuelo verde, agarrás una mochila y pones en la mochila lo indispensable, ¿no? Hay un montón de gestos que implican habitar ese espacio público que me parecen importantes rescatar. Y además, justamente hoy por hoy, en un presente en el que vivimos, que cada vez esa posibilidad está más controlada, ¿no? Es mucho más difícil tomar las calles hoy que tal vez hace un par de años atrás. O sea que vos uniste esa huelga histórica de las mujeres reclamando alimentos en contra de la escasez por la guerra con huelgas contemporáneas de mujeres que se han dado en este último tiempo en Argentina, también en Estados Unidos y a nivel global, y con deseos femeninos. Sí, efectivamente. Y en este sentido ahora había una imagen, perdón, de la instalación. De vuelta aparece la curva. No sé si los logran ver, pero en blanco hay un montón de objetos que están alrededor de la estructura y del tapiz jacquard, que están hechos con materiales muy económicos y de vuelta materiales que tal vez
Producir un jacquard así, de estas dimensiones, es muy costoso. Ahora, hacer todos los elementos que están alrededor, que están hechos con crochet, con macramé, incluso están hechos con técnicas como crochet, macramé o cosidos a mano, o incluso están hechos con materiales, por ejemplo, el paño que se usa para limpiar en la cocina, ¿no? Como con esos materiales muy pobres que tal vez comprar todos esos materiales fueron con 50 euros compré todos los materiales con los que hice todos esos objetos, ¿no? Que están alrededor. Y ahí también me parece importante que es, cuando hablamos de lo que son los recursos, ¿no? de un trabajo, de un proyecto, de poder hacer una contraposición, ¿no? Entre posibilidades, recursos, ¿no? Y expectativas de lo que una instalación debe o puede presentar. Y también, no se ve acá, no podemos, pero hay una obra de sonido que se escuchan los cantos de la protesta de Ni Una Menos, como somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Se escuchan las máquinas de coser, se escuchan bueno, distintos sonidos que tienen que ver con el trabajo de la mujer, con el trabajo que hace la mujer en la calle, ¿no? Con el compañerismo, volvemos a Anna Maria Howitt, con esa hermandad, ¿no? Con ese intercambio y con esa solidaridad que muchas veces se trata como de aplacar. Este proyecto de las papas también tuvo una performance que después la hicimos en este barrio que te contaba, donde se hizo originariamente la protesta, que duró una semana. Y en ese sentido también hubo una publicación, o sea que muchas veces el trabajo no se puede explicar como con una obra. Nunca el trabajo es una sola cosa. Siempre son muchas cosas y muchas cosas de distintas materialidades también y con distintas temporalidades. Comprendo. Volviendo a este rol que me toca, que es crear lazos entre tu trabajo y el de otras artistas, aquí hay muchas posibles definiciones de lo que significa ser mujer o de lo que hacen las mujeres y hay mucha resistencia a esas definiciones. Y observando esta obra recordé otra obra histórica de 1978 de una artista, Lea Lublin, una artista polaca que emigró muy joven a la Argentina y que luego dividió su tiempo entre París y Buenos Aires y que realizó, como podemos ver acá, una bandera con un montón de preguntas sobre lo que podría ser una mujer. Por ejemplo, ¿es la mujer una proletaria del sexo? ¿Es la mujer propiedad privada? ¿Es la mujer una imagen inmaculada? Y junto a un grupo de mujeres llevó esta bandera al Sena, por eso la obra se llama Disolución en el agua, y desde un puente la bajaron juntas al agua, disolviendo simbólicamente todos estos modelos sobre lo que es ser mujer, porque en realidad ser mujer es una experiencia de vida, es una identidad maleable y es muy difícil ajustarnos y estar estancadas de una vez y para siempre en una esencia, en una definición. Cuando conversamos sobre esto y te comenté esta resonancia, me dijiste que justamente habías pensado en Lublin. ¿Querés contarnos un poco más? Lea Lublin, sí. Acá hay imágenes de un video y un reenactment que hicimos de esta performance junto al historiador y curador Javier Villa. Yo estaba haciendo una residencia en París en el 2017 y me gustó, me interesó el trabajo de Lublin porque fue una mujer que nació en Polonia, fue expulsada de Polonia, llegó a Argentina, de Argentina después se fue a París, en los 60 trabajó mucho con la performance, que es algo que a mí me interesa muchísimo. Quise abordar este trabajo de disolución de Aló porque me parecía que era muy relevante hoy en día y rehacerlo, le pedí a Javier
que reescriba estas preguntas, y bueno, acá hay algunos stills del video, reescriba, como haga una versión contemporánea de ese texto, bajo sus ojos, y bueno, pasamos un día, hacía un frío tremendo, me acuerdo, el río estaba muy crecido, como pueden ver, porque el río nunca está así de crecido, era un invierno muy particular. Y Lea Lublin, además, tiene esta obra Monfí, mi hijo, ¿no? Que es su hijo Nicolás, que me gustaría también hablar sobre eso, que lleva su hijo al museo, ¿no? Y le invitan a mostrar y ella decide llevar su hijo ahí porque era ella y su hijo, y va e instala como un corralito, una cunita, ¿no? Y bueno, ahí la pueden buscar, esa obra es fascinante porque documentan lo que ella hizo, que fue estar en el museo y estar como atendiendo y cuidando de su hijo. Y me parece que darle visibilidad a ese tipo de trabajo que tiene que ver con el cuidado, es un trabajo muy invisibilizado que hacemos las mujeres, que han hecho nuestras madres, abuelas. Todo ese trabajo que está muy invisibilizado siempre quita tiempo para hacer otro tipo de trabajo. Entonces, para las mujeres que trabajamos en cultura o que trabajamos en cualquier sector, pero que estamos constantemente barajando y cambiando de nombre, siendo madre, siendo artista, siendo pareja, esposa, no sé, amiga, hermana, cumpliendo el rol que debemos cumplir, a mí me parece necesario siempre dar lugar, ¿no? como a esa reflexión. Me parece importante más que nunca hoy, siglo XXI, que parece que estamos retrocediendo 100 años, ¿no? Gracias, Mercedes.